Hola amigos, continuamos con nuestros problemas de fuerza electrostática en una dimensión y en este caso buscaremos el lugar en que una carga estará en equilibrio. Lo que necesitamos para poder resolver el problema lo pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrán ver las leyes de Newton y también el comportamiento de la fuerza electrostática entre cargas. Y el problema nos dice, tres cargas se encuentran alineadas en un eje. La primera contiene una carga Q. La segunda tiene una carga menos 2Q, mientras que la tercera tiene una carga de 3Q y se encuentra a una distancia de 3D de la primera. ¿En qué lugar debiera colocarse la segunda carga de modo que la fuerza resultante sobre ella sea nula? En primer lugar vamos a fijar un observador que por ejemplo podríamos hacerlo acá. Vamos a tener nuestro eje Y, nuestro eje X, y lo que vamos a hacer es poner nuestras cargas, que vemos que la primera carga está aquí en el origen de nuestro sistema coordenado, la tercera carga está aquí a una distancia 3D en el eje X, y entonces tenemos nuestra segunda carga que va a estar en algún punto dentro de estas dos cargas, o por lo menos creemos que puede ser así. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta carga y decir que está a alguna distancia X con respecto al origen. Con eso vamos a poder ver cuál es la distancia cuando planteemos la ecuación de movimiento. Porque si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra carga 2, vamos a ponerlo acá, diagrama de cuerpo libre de la carga 2. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Vamos a ver por un lado que está la fuerza que ejerce la carga 1 sobre esta carga. Nosotros vemos que la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa, de modo que la carga 2 va a sentir una fuerza de atracción hacia la carga 1. O sea, en este caso sería una fuerza hacia la izquierda y vamos a llamarle fuerza que siente la carga 2 debido a 1. Por otro lado, la carga 3 también es una carga positiva y entonces va a ejercer una fuerza de atracción sobre la carga 2 y en ese caso la fuerza sería hacia la derecha. Por lo tanto, tendríamos acá una fuerza que es hacia la derecha y sería la fuerza que siente 2 debido a la carga 3. Y como nosotros queremos que la fuerza resultante sea nula, eso es decir, o es equivalente a decir que la sumatoria de fuerzas es cero y por la primera ley de Newton, uno podría decir que esta carga está a velocidad constante o está en reposo, que es en realidad lo que queremos mostrar. Entonces, si esta carga está en reposo, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas sobre esta carga va a ser cero y esto significa que la fuerza 2 debido a 1 más la fuerza 2 debido a 3 deben anularse. Esta es la ecuación que nosotros queremos mostrar y entonces vamos a ver cómo se comporta cada una de estas fuerzas. Vamos a comenzar entonces por la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1. Vamos a escribirla acá entonces. Fuerza que siente 2 debido a la carga 1. Nosotros sabemos que la expresión de la fuerza electrostática para dos cargas es la constante eléctrica. Vamos a poner el valor absoluto de las cargas, o sea, la carga 1 por la carga 2 para nuestro caso. Acá tenemos que poner la distancia que las separa y este vector lo vamos a asignar a mano dependiendo del sentido de la fuerza. En este caso, nosotros ya vemos que la fuerza va hacia la izquierda, entonces vamos a poner acá constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, que la carga 1 tiene un valor de Q, mientras que la carga 2 tiene un valor de menos 2Q, todo esto en valor absoluto, y la distancia que separa estas cargas, como vemos la carga 1 está en el origen, la otra 2 está en el punto X, así que la distancia que la separa va a ser X al cuadrado. ¿Qué es lo que nos falta? Es el sentido, que nosotros ya habíamos dicho que es hacia la izquierda, y esto significa que vamos a asociar un vector menos y unitario, y si, bueno, no manejan vectores, lo importante es que se acuerden de que esta fuerza va hacia la izquierda. Y entonces, esto nos va a quedar así, constante eléctrica, el valor absoluto nos va a eliminar este signo que tenemos acá, así que nos va a quedar 2q cuadrado entre x cuadrado, y el vector sería un menos y unitario. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra fuerza. Esto sería la fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 3. Nuevamente repitiendo esto, sería la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, que vemos que la carga 2 es menos 2Q, la carga 3 vale 3Q, me faltó el paréntesis. Y ahora, ¿cuál es la distancia que separa estas cargas? Resulta que la carga 1 y la carga 3 están separadas a una distancia de 3D. Entonces, si esta distancia es X, esta distancia de acá sería 3D menos X. Por lo tanto, vamos a poner acá 3D menos X. Y el sentido de esta fuerza
ya habíamos dicho que tiene que ser hacia la derecha. Y entonces esto significa que le vamos a poner un vector más y unitario, y si desarrollamos esto un poco nos va a quedar así. Más, por este signo positivo, la constante eléctrica, aquí nos va a quedar 6q cuadrado entre 3d menos x, todo esto al cuadrado por el vector y unitario. Tenemos que comentar algo antes de seguir con el desarrollo de esto. Bueno, primero, que no se me olvide que el sentido de esta fuerza es hacia la derecha, así que si no manejan los vectores, por lo menos acuérdense de que este vector es hacia la derecha. Con respecto a dónde tenemos que poner la carga 2, para que la sumatoria de fuerzas se anule, tiene que ser únicamente en un punto que está entre estas dos cargas. ¿Y cómo lo podemos visualizar? Esto tiene que ver con el sentido de las fuerzas. Si por ejemplo ponemos esta carga 2 a la izquierda de la carga 1, sentiría una fuerza de atracción debido a la carga 1, que sería hacia la derecha, y lo mismo con respecto a la carga 3. O sea, no van a apuntar en sentidos contrarios y sería imposible encontrar algún lugar en donde estas fuerzas se anulen. Lo mismo pasaría en el otro lado, a la derecha, digamos, de la carga 3q. Por lo tanto, la única opción sería en algún punto intermedio entre las dos cargas, simplemente por el signo de las cargas. Ahora, si cambia el signo, por ejemplo, esta fuera q y esta fuera menos 3q, entonces tendríamos que empezar a evaluar los puntos exteriores, a la izquierda de la carga 1 o a la derecha de la carga 3q. Solamente comentar eso para que lo tengan presente. Ya que tenemos la expresión de cada una de estas fuerzas, las vamos a reemplazar en esta condición, y eso significa que la fuerza 2,1 era constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, que nos dio un 2q cuadrado, entre la distancia que separaba las cargas, que era x cuadrado, y el vector apuntaba hacia la izquierda, o sea, era un menos y unitario. La otra fuerza es la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, que nos dio 6q cuadrado, y la distancia que las separaba era 3d menos x al cuadrado, y este vector era hacia la derecha, o sea, es con más y unitario, y todo esto tiene que ser 0. O sea, de aquí llegamos a la siguiente condición. Para encontrar el punto x en donde se satisface esto, nos damos cuenta de que, bueno, está todo en el eje x, así que esto se traduce a lo siguiente. Primero, nos damos cuenta también que tenemos una constante que no es relevante, tenemos un factor 2 y un factor q cuadrado, así que vamos a simplificar por eso, vamos a eliminar esa constante, vamos a multiplicar por 2q cuadrado. Y entonces, esto nos lleva a lo siguiente, tendríamos aquí menos 1 entre x cuadrado más 3 entre 3d menos x, todo esto al cuadrado, igual a 0. O sea, resolviendo esta ecuación, vamos a encontrar el lugar x en donde debemos poner esta carga 2. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Vamos a llevar esto al lado derecho y nos va a quedar así. 3 entre 3d menos x al cuadrado debe ser igual a 1 entre x. Y nos damos cuenta que este x cuadrado lo podemos llevar al otro lado, y este 3d menos x, todo eso al cuadrado, lo llevamos al otro lado. O sea, nos va a quedar así. 3 por x cuadrado debe ser igual a 3d menos x al cuadrado. Esto por supuesto es una ecuación cuadrática, pero nosotros ya habíamos dicho que solamente la solución tiene que estar aquí entre estos dos puntos. O sea, en realidad nos interesa un valor entre 0 y entre 3d. No puede pasar estos límites porque si x fuera negativo, por ejemplo, estaríamos aquí a la izquierda, y si fuera mayor que 3d, entonces estaríamos aquí a la derecha, y ya habíamos dicho que ahí no hay solución para por lo menos este problema físico. Y entonces, como sabemos que x tiene que estar entre estos dos valores, simplemente tenemos que encontrar esa solución. Acá hay dos caminos. Uno sería resolver la ecuación cuadrática, abrir este paréntesis y ver cuál es la ecuación cuadrática que nos queda. Y la otra opción es que, como ya sabemos que está en este intervalo, hay que buscar solamente esa solución. Y entonces, en este caso, podemos despejar aplicando la raíz cuadrada. Esto nos quedaría así: raíz de 3 por x. Sabemos que x ya está entre estos dos valores, así que va a ser la solución positiva. Y por otro lado tenemos aquí la raíz de este término que está al cuadrado, que simplemente va a ser 3d menos x. ¿Y por qué nos quedamos con la solución positiva? Básicamente porque x es menor a 3d, por lo tanto esto sigue siendo positivo. Y entonces de aquí despejamos x, vamos a llevar este x a la izquierda, y nos quedaría x más raíz de 3
por x debe ser igual a 3 veces d. Aquí factorizamos x por 1 más raíz de 3 es igual a 3 por d. Y por lo tanto, cuando encontramos x nos va a quedar 3d entre 1 más raíz de 3. Para tener una idea cuánto es esto, sería 3 dividido 1 más raíz cuadrada de 3. Y eso nos da algo así como 1,10 veces d. O sea, está mucho más cerca de esta carga que de esta otra carga. No está por la mitad, que ahí nos hubiese dado 1,5 d. O sea, nos quedamos por este punto. Y aquí tenemos la solución a nuestro problema. Y bueno amigos, con eso damos por terminado el problema, pero no quiero despedirme sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es: ¿en qué punto debiera ubicarse la segunda carga si la primera tiene una carga de 2Q? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.